portal entre lo viejo y lo nuevo. Si alimentaban a los animales no podrían alimentarse a ellos mismos, ya que los recursos, como he dicho, eran limitados. Hoy en día son esos banquetes, esas celebraciones en las que nos unimos con familia y amigos. Desde Mabón os estoy haciendo un ciclo de vídeos en los que os hablo sobre las festividades de la rueda del año pagana. Tenéis el vídeo ya de Mabón, tenéis el de Samaín, y en este caso he dividido en dos el de Yule. En este vídeo tendremos la parte teórica en la que os contaré los orígenes de esta festividad. Además exploraremos la historia, los orígenes y algunas curiosidades sobre Yule. Es una de las festividades más antiguas de las que tenemos constancia. Tenemos que remontarnos a tiempo de los nórdicos y a los germánicos, quienes vivían en un entorno donde las estaciones marcaban su vida y su día a día. ¿Qué se celebraba exactamente en Yule? Celebraban el solsticio de invierno, pero no se celebraba solo un día del año como podemos llegar a pensar hoy en día, ya que muchas veces decimos ¿cuándo es Yule? El 21 de diciembre, o ¿en qué día cae el solsticio? El 22 de diciembre. Ellos lo celebraban unos 12 días, pero las curiosidades y la comparación con la Navidad la haremos después. Para estas culturas, el solsticio de invierno significaba la esperanza, ya que a partir de ese día el sol volvería a ganarle horas a la oscuridad. Aunque el invierno está lejos de terminarse, sí que tienen esa esperanza de que por fin la parte oscura empezará a ir bajando. Tienen esa esperanza de que a partir de ahí el sol promete volver a ganarle terreno a la oscuridad. Y es que Yule está muy ligado al sol, ya que se pensaba que en este momento el sol nacía de nuevo, después de un periodo de muerte simbólica, como es el solsticio de verano, en el que tenemos el día más largo del año y a partir de ahí se va acortando poco a poco hasta llegar al solsticio de invierno. Como os decía, la palabra Yule etimológicamente viene de Yol, no sé cómo se pronuncia, es nórdico y hace referencia a las festividades de invierno, un reflejo de cómo la religión cristiana cogió estas festividades de invierno y las transformó en los 12 días de Navidad. Hemos dicho que esta festividad viene de los germánicos y los nórdicos, y si pensamos en la religión que ellos profesaban, era la mitología nórdica. Por lo tanto nos sonarán dioses como Odín, como Thor. Los dioses jugaban un papel fundamental dentro de las festividades de invierno. Odín era una figura clave, se le asociaba a la caza salvaje, que era un evento mítico en el que él junto a otros dioses y espíritus cabalgaban por el cielo y la gente les dejaba ofrendas, en especial a Odín. Bueno, se me coló comentar un poco más la historia de la cacería salvaje de Odín, en la que realmente lo que vemos es a Odín junto fantasmas y demonios, acompañado también de los perros infernales, y lo que hacen es que aterrorizan a todo aquel que se encuentren en su camino. Esa misión era augurio de terribles catástrofes, por lo tanto era un mal augurio, y todos aquellos que la contemplaran tendrían mala suerte. Algunas fuentes sugieren que un señor Odín cabalgando por los cielos en la cacería salvaje fue el precursor de Santa Claus, con el trineo y los renos la noche de Nochebuena. Y los regalos serían esas ofrendas que le hacía a la gente a Odín durante este momento. Si hablamos de Yule en la vida cotidiana, para los pueblos agrícolas era un momento muy importante. En el invierno para la agricultura era un momento muy difícil, ya que todo se había cosechado, todo se había conservado y no crecería nada más en las tierras hasta la primavera. Por lo tanto, los recursos eran limitados, eran los que habían, los que se habían conseguido cosechar y conservar serían el alimento que tuvieran para pasar el invierno. Por lo tanto, celebrar Yule también tenía un propósito práctico. Uno, la conservación de recursos. Durante estos meses tan fríos, durante la festividad de Yule, lo que se hacía era sacrificar animales. Más allá de un propósito para los dioses, tenía una razón lógica. Si alimentaban a los animales, no podrían alimentarse a ellos mismos, ya que los recursos, como he dicho, eran limitados. Por lo tanto, los sacrificaban, uno, para tener comida, para tener bastante comida para el invierno, y dos, para no tener que compartir esos recursos. El segundo motivo por el que Yule tenía una gran importancia a nivel día a día, a nivel vida cotidiana, eran las reuniones. No sé si os sonará que durante las Navidades nos reunimos con la gente y hacemos cenas, hacemos comidas en comunidad. Pues en esos momentos también las reuniones comunitarias.
¿Por qué? La importancia de crear lazos y de compartir esos víveres. Así se aseguraban la supervivencia colectiva. Si entramos en Yule y la mitología, tenemos la leyenda del rey acebo y el rey roble. Son figuras simbólicas que representan el ciclo de la muerte y el renacimiento de la naturaleza. El rey acebo gobernaba en los meses oscuros, pero en el solsticio el rey roble tomaba su lugar simbolizando el regreso de la luz. Hay otras versiones folclóricas en las que vemos como Yule, el solsticio, era un momento liminal, un portal entre lo viejo y lo nuevo. Por lo tanto, era un momento muy propicio para hacer rituales de protección y adivinación. De hecho, no hace muchos vídeos os hablaba de esto, os hablaba de la importancia de Yule, esa energía que tenemos durante las festividades de Yule para crear amuletos de protección y para practicar la adivinación. Pero cosas prácticas y demás os enseñaré en la segunda parte de este vídeo que saldrá la próxima semana. Me gustaría tocar así por encima la relación entre Yule y alguna otra cultura. Y es que Yule es realmente nórdica. De hecho se sigue celebrando hoy en día en el norte de Europa. Pero si tiramos la vista atrás, tiramos la vista a culturas antiguas, podemos ver cómo los romanos también celebraban a su manera el solsticio y eran las Saturnalias, que era una festividad llena de banquetes y regalos, cosa que también nos suena, que podría haber influido en las celebraciones posteriores. Básicamente estas similitudes lo que nos dicen es que a pesar del rango geográfico que hemos visto entre celtas, romanos, nórdicos, algo es común y es la celebración del solsticio y la importancia de los solsticios y los equinoccios dentro de la cultura del día a día y de la importancia para los pueblos, ya que se regían por ellos para poder seguir sobreviviendo, ya que su calendario de cosecha venía dado por estos equinoccios y estos solsticios. Aunque no encontramos muchísima información sobre las tradiciones exactas que se celebraban en Yule antiguamente, ya porque la transmisión era más oral que escrita, podemos encontrar alguna información en textos posteriores, por ejemplo, de cronistas cristianos que reinterpretaron las prácticas paganas, o en poemas épicos como la Edda poética o la Edda prosaica, en los que vemos pistas sobre los rituales y la cosmovisión nórdica. Ahora vamos a entrar en una sección que creo que os interesa bastante, más allá de la parte histórica, y es la comparación con la Navidad o su relación con la Navidad. Y es que algo muy interesante es que hoy en día algunas de esas tradiciones que se conocen que eran de Yule han llegado hasta nuestros días, e incluso nosotras mismas celebramos estas tradiciones debido a que se han camuflado, las ha cogido en la religión cristiana o las ha cogido la cultura pop, y ahora las tenemos en nuestra celebración de la Navidad. Por ejemplo, pensar en casa, siempre en casa, en los comercios y en todos sitios que ponemos el árbol. Ya se ponía el árbol en Yule y simbolizaba la fertilidad y la vida en el frío invierno. Y se decoraba con velas y frutos, cosa que fue evolucionando a las bolas y decoraciones que tenemos hoy en día en nuestros árboles. Otra tradición importante, y sí que es verdad que yo soy de España y en España no lo he visto hacer, es el tronco de Yule. Pero sí que tenemos nuestra versión. El tronco de Yule originalmente era un tronco muy grande que se ponía a arder durante todas las festividades. Esto simbolizaba el sol naciente, ya que la chimenea se mantenía encendida durante días. ¿Cómo hemos trasladado esa cultura del tronco de Yule a nuestra sociedad? Con postres. El tronco de Yule, ahora mismo, si pensamos en el tronco de Navidad, es ese tronquito, es ese postre alargado que asemeja a un tronco que es como bizcocho con chocolate y no sé qué más, y es como hemos trasladado esa tradición a nuestras mesas, a nuestros días. De hecho, este año me apetece mucho probar hacer un tronco de Yule. O por ejemplo, otra cosa que se asemeja entre Yule y la Navidad es lo que os decía antes de Odín en la cacería salvaje. Lo extrapolamos a ese señor mayor que va en un trineo volando por los aires y se le hacen regalos. En este caso tenemos un señor mayor que va con un trineo por los aires y da regalos. Incluso el trineo de Thor tirado por cabras también podría extrapolarse a
el trineo de Santa Claus. Además, algo curioso sobre el árbol de Navidad que nos había dicho es que los nórdicos pensaban que ese abeto estaba conectado directamente con Yggdrasil, el árbol del mundo que sostenía los 9 reinos de la mitología nórdica. ¿Y por qué se elegía un abeto o un pino? Se elegían porque son árboles perennes, por lo tanto simbolizaban la inmortalidad incluso dentro de los días fríos y esos días que asemejamos más a la muerte de la naturaleza. Estos árboles siguen estando verdes. Otra de las cosas que hoy en día también podemos ver dentro de nuestras festividades navideñas, pero que también era una tradición de Yule, es la corona. Era un símbolo de la rueda del año y el ciclo continuó entre vida, muerte, renacimiento. Vida, muerte, renacimiento. En la corona, intentaré dejaros alguna imagen por aquí, en la corona se ponían 4 velas que simbolizaban los puntos cardinales y los elementos. Las personas colocaban esta corona en las puertas de sus casas para atraer la prosperidad. ¿Qué contenían estas coronas? Normalmente contenían plantas, también perennes, y se les añadía muérdago o acebo, porque el simbolismo del muérdago estaba asociado a la fertilidad y a la magia, se consideraba un regalo de los dioses. Colgarlo en casa o versarse bajo del muérdago, que es una tradición que consideramos muy estadounidense, simbolizaba la unidad y la bendición de la familia, mientras que el acebo representaba la fuerza y la protección durante el invierno, ya que se decía que sus hojas espinosas te protegían durante el invierno de los malos espíritus. Algo que también nos suena mucho hoy en día son esos banquetes, esas celebraciones en las que nos unimos con familia y amigos para comer un montón y hablar durante horas. Hablar, cantar, compartir durante horas. En Yule, como ya os he dicho, también se hacía y era un momento en el que se compartía la comida, se hacía más comunidad y así te asegurabas la supervivencia durante el invierno. Además que los banquetes honraban a los dioses y a la naturaleza también. Algunos de los alimentos que se utilizaban en ese momento en los banquetes eran pan de jengibre, hidromiel, frutas secas, cerdo y bebidas rituales como puede ser el wassail, un vino especiado para brindar por la salud y la fertilidad. Si os dais cuenta, estamos casi todo el rato dentro de celebrando y pidiendo por las mismas cosas dentro de esta festividad concreta. Si hablamos del simbolismo dentro de Yule y la religión cristiana, podemos ver, por ejemplo, que los nórdicos celebraban el nacimiento del sol, los cristianos celebran el nacimiento de Jesucristo. En cuanto a las fechas, el 25 de diciembre se celebra el nacimiento de Jesucristo en la religión cristiana, pero no se eligió de una manera casual ni porque realmente Jesucristo hubiera nacido en estas fechas, sino porque coincidía con las celebraciones invernales. Por lo tanto, si querían que esas celebraciones pasaran a formar parte de celebraciones religiosas y la gente no celebrara esta festividad nórdica, sino que celebraran una festividad cristiana, tenían que cogerla y reinventarla. Y no solo hablamos de que no querían que celebraran las festividades nórdicas como Yule, sino tampoco las Saturnalias, porque ambas eran festividades paganas. Y ellos querían que se celebraran las festividades cristianas, que aún no existían, pero ellos las inventarían cogiendo estas festividades paganas e incorporándolas a su calendario de festividades. Diferencias clave entre Yule y la Navidad. Por ejemplo, tenemos que Yule lo que celebraba era la naturaleza, los ciclos de la vida y la conexión con los dioses paganos, mientras que la Navidad moderna se centra en valores como la familia, la amistad, la generosidad y en la religión cristiana también honrar a la figura del Salvador Jesucristo. Algunas curiosidades históricas que me han llamado la atención a la hora de investigar para este vídeo han sido que en Inglaterra, durante un periodo más puritano, se prohibió celebrar la Navidad por considerarse demasiado pagano. Y otra curiosidad también que me ha llamado la atención al investigar para este vídeo es que muchas de las canciones que se cantan en Navidades tienen sus raíces en cantos paganos relacionados con Yule. Es curioso ver cómo Yule y la Navidad realmente podrían ser casi dos caras de la misma moneda, en las que se celebra tanto la renovación, la esperanza, la luz, pero Yule nos conecta más con la tierra, con los ciclos, cosa que hemos perdido mucho en nuestra sociedad actual. A mí me encanta hacer vídeos y contenido para intentar acercar más a la gente a los ciclos naturales y que se esté más en contacto con la naturaleza, y creo que Yule es una festividad muy bonita que podemos celebrar hoy en día. La podemos adaptar como ha hecho la Wicca. No hace falta que honremos a los dioses nórdicos, pero sí que
estar más en contacto con la naturaleza, hacer cosas que os diré en la segunda parte del vídeo. Espero que os haya gustado conocer más sobre esta festividad, que os haya gustado también esas curiosidades que sabríais o no sabíais sobre la Navidad, Yule o las festividades invernales en general. Me gustaría saber si vosotras ya celebrabais Yule o si tenéis intención de celebrarlo, que me lo dejéis aquí en comentarios. Si alguna de estas curiosidades ya la conocíais o vosotras sabéis alguna más que yo no he dicho en el vídeo, lo mismo, por favor dejármelo en comentarios, tengo muchas ganas de leeros. Os recomiendo como siempre que paséis por mi Instagram porque voy haciendo cosas todos los días. Os recomiendo muchísimo que os apuntéis a Spellman Academy, mi academia en Patreon. Hablamos y aprendemos sobre brujería y sobre crecimiento personal, en la que también habrá contenido especial para Yule. Además que os apuntéis, he abierto 5 plazas para el tarot evolutivo de Yule. Por lo tanto, en cuanto se acaben esas plazas cierro y no haré más tiradas este año para las festividades de invierno. Pasaros por el cajoncito porque ahí os dejo toda la información. Y recordad también suscribiros a la newsletter porque todos los viernes os envío una cartita del Grimorio por email en el que os cuento cositas. Y muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!